Entonces, tenemos a esta adolescente que se va de la casa de su madre porque supuestamente está harta de su madre. Se encuentra con una señora que le sirve el plato de comida exactamente como a ella le gusta. Y la adolescente entonces se pregunta cómo ella sabía qué plato le gustaba. La señora entonces le cuenta, esta señora que estaba cocinando y le sirvió el plato, le cuenta que hace algunos días una mujer se había acercado a ella con una foto de su hija, preguntándole si la había visto. Y con lágrimas en sus ojos le dejó dinero para que si por casualidad ella la llegaba a ver, le preparara su plato favorito de comida, ya que esta señora sabía que su hija se encontraría hambrienta y sin dinero. La señora al mismo tiempo le dice a esta joven adolescente que esa es la persona que desesperadamente quiere que ella regrese a casa. Entonces la adolescente toma su teléfono celular para llamar a su madre. El pasaje bíblico que quiero que consideremos en esta mañana es Isaías capítulo 49. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 49. Vamos a considerar los versículos 14 al 16 de Isaías capítulo 49. Allí dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Cuál es el contexto de estos versículos? Bueno, Isaías, hijo de Amós, fue uno de los profetas que Dios utilizó para revelar su palabra a su pueblo Israel. Y durante el reinado de Usías en el sur y Jeroboam II en el norte, la nación de Israel disfrutó de un periodo de éxito militar, estabilidad política y prosperidad. Pero es debido al pecado de Israel, el pecado del pueblo, que Dios los juzga. Dios describe su pueblo como aquellos, según Isaías capítulo 1, versículo 2, que se rebelaron contra mí. Y Dios utiliza palabras fuertes para describir a este pueblo rebelde. Los describe como gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Versículo 4 del capítulo 1. Y por causa de su pecado, el pecado de Israel, dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Pero al mismo tiempo, nuestro Dios lleno de gracia llama a su pueblo al arrepentimiento sincero. Por eso dice en el versículo 16 y 17 de Isaías capítulo 1, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y este Dios les promete que si ellos se arrepienten sinceramente, entonces, como dice el versículo 18 y 19, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Los primeros 48 capítulos de Isaías tienen mucho que ver del juicio de Dios contra su pueblo rebelde, pero también contra las naciones pecadoras. Pero aquí en el capítulo 49, Dios promete salvar a su pueblo. Y Dios en todo el libro de Isaías promete salvar a su pueblo por mano de un rey que se llamaba Ciro, pero también Dios promete salvar a su pueblo por medio del Mesías prometido, quien traería redención y salvación después que el pueblo volviera a la tierra de ellos.
Aquí, como decía anteriormente, en el capítulo 49, Dios promete salvar a su pueblo. Escuchen las palabras que se presentan desde los versículos 8 al 12. Dice así: dijo Jehová, el tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, he aquí, estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Así que tenemos aquí a Dios en este capítulo prometiendo a ese pueblo que estaba siendo afligido precisamente por su pecado, trayendo palabras de consolación. Y eso es una muy buena noticia que merece ser celebrada. Por eso se dice en el versículo 13: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Dios llama a toda la creación a celebrar las palabras de consuelo que Él dirige a su pueblo. Pero sorprendentemente, para sorpresa nuestra, en vez del pueblo unirse a esta celebración de Dios, en vez del pueblo unirse al resto de la creación, este pueblo lo que dice es, versículo 14: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y la gravedad de esta respuesta se ve en el hecho de que recordemos, hermanos, que este pueblo es un pueblo al cual ya Dios ha dirigido palabras de consuelo. Así que lo que está pasando con el pueblo aquí es que él está rehusando ser consolado por Dios. La respuesta apropiada del pueblo es confiar en Dios. La respuesta apropiada del pueblo es alabar a Dios a pesar de la intensidad y a pesar de la duración de la aflicción en la cual ellos se encuentran. Sin embargo, ellos les responden a Dios, que viene con palabras de consuelo a ellos. Ellos les responden: Dios nos ha abandonado para siempre en manos de nuestros enemigos. Dios se olvidó de nosotros. Ellos no creyeron la promesa de bien que Dios había hecho para ellos. Ellos dudaron del amor de Dios por ellos. Y yo pregunto, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros hoy en día? ¿No respondemos con incredulidad? ¿No nos desanimamos fácilmente? ¿No perdemos toda esperanza a pesar de las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado? Una de las cosas que más hiere el corazón de aquella persona que te ama, sea tu cónyuge o sea tus padres, es que tú le digas a esa persona que ella ya no te ama o que ya tú no confías en ella. Eso sería algo que rompería el corazón de la persona que te ama. O que tú le digas a esa persona que te ama, sea tu cónyuge o sean tus padres, que tú le digas: tú ya no estás pendiente de nosotros, ya tú no te preocupas por nosotros, ya tú no cuidas de nosotros. Como le dijo todas estas cosas, como dijo el pueblo de Dios a su Dios. Y cuando nosotros creemos y cuando nosotros decimos tales cosas a Dios, nosotros estamos entristeciendo mucho el corazón de Dios. Así que este es el momento para nosotros arrepentirnos de ese grave pecado. Pero a pesar de la respuesta
del pueblo. Dios no se queda allí. A pesar de que el pueblo responde con incredulidad, a pesar de que el pueblo responde dudando del amor de Dios, Dios no termina allí, sino que Dios responde a su pueblo, y eso es lo que vemos en el versículo 15. Dios dice a su pueblo: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y el texto original es aún más específico. Es como si dijera: ¿se olvidará una madre de su niño de pecho? Es decir, de su niño que todavía necesita ser amamantado. El texto original dice: ¿dejará una madre de amar al hijo de sus entrañas? Dicho de otra manera, ese hijo o esa hija que ella llevó en su vientre por 9 meses. Y la pregunta es: ¿lo olvidará? ¿Lo dejará de amar? Como paréntesis, por causa del pecado que entró en el mundo, las cosas y las personas en este mundo no siempre funcionan o no siempre actúan tan bien como deberían. Pero aún a pesar de eso, la respuesta a las preguntas anteriores es: generalmente una madre nunca se olvida de sus hijos y nunca deja de amarlos. A duras penas, una madre se olvidará de sus hijos. Es casi imposible que una madre no ame a sus hijos. Nosotros a lo largo de nuestra vida constantemente nos topamos con personas que nunca más volvemos a ver y obviamente olvidamos. Vemos constantemente cómo compañeros de estudios o compañeros de trabajo se olvidan de otros y pierden su afecto mutuo. También hay amigos que con el pasar del tiempo se olvidan de sus otros amigos y su amor por sus amigos se enfría. Vemos como novios y novias o cónyuges dejan de amar a aquellos que una vez llamaban su media naranja. Pero no es frecuente ver que una madre olvide y deje de amar a sus hijos. Eso no es frecuente verlo. Generalmente tu madre es la que está ahí cuando todos tus compañeros, cuando tus amigos te han olvidado. Generalmente la madre es la que está ahí para ti cuando tu pareja ya no te ama. Una madre está atenta a sus hijos para manifestarles ese gran amor que viene desde lo más profundo de su corazón. ¿Saben ustedes cuál es la preocupación de una madre? Es actuar a favor de sus hijos, porque cuando ellos están bien, entonces ella está bien también. Veamos brevemente algunos ejemplos de este amor de madre. En Génesis 21, versículos 14 al 16, allí vemos a Agar. Después de ser echada con su hijo por Abraham, pensando que tanto ella como su hijo Ismael morirían, pone a este último lejos de ella para no verlo morir. ¿Saben por qué? Porque ella sabía que sería una tortura para ella estar cerca de su hijo que llora hasta la muerte sin ella poder hacer nada. Éxodo 2:3. Jocabed desafía al faraón, quien había decretado que se matara a todo hijo varón. Ella lo desafía al esconder a su hijo Moisés por 3 meses. Ella prefiere desafiar a Faraón antes que matar a su hijo. Primera de Samuel 2:19. Ana, se nos dice allí, hace una túnica con sus propias manos y la lleva año tras año, año tras año, año tras año, a donde su hijo Samuel ministraba en el templo. Segunda de Samuel 21, 9 al 10. Rispa
se queda por muchas semanas y posiblemente durante meses en el lugar donde sus hijos murieron para ahuyentar a las aves y las fieras, para que esas aves y fieras del campo no tocaran los cadáveres de sus hijos. Primera de Reyes 3:26. La mujer delante del rey Salomón. Ella prefiere 1000 veces dar a su hijo a otra mujer antes que verlo morir en pedazos. Segunda de Reyes 4:19 en adelante. La tsunamita cuida de su hijo hasta que éste muere. Y aún después de muerto éste, ella no lo deja ir hasta que el profeta Eliseo lo resucita. Mateo 15:22, la mujer cananea, cuyo bienestar, cuyo bien, cuyo beneficio para ella era el beneficio de su hija. Nótese que en esta escena ella clama, ten misericordia de mí. Ella no dice, ten misericordia de mi hija. Ella dice, ten misericordia de mí, porque como dije anteriormente, cuando los hijos están bien, la madre también está bien. Ella no se rinde a pesar del silencio de Jesús, a pesar de los discípulos de Jesús y a pesar de las palabras aparentemente ásperas de Jesús. Ella insiste hasta que su hija es sanada. Juan 19:25, María, quien está junto a su hijo Jesús hasta el momento de su muerte. Aun cuando muchos de sus seguidores lo habían abandonado, ella estaba allí al lado de la cruz de Jesús. También tengo una compañera de trabajo a quien le pregunté recientemente por su hijo que iba a viajar al extranjero por 3 meses. Y ella me respondió que aunque todavía él no se había ido, ella sentía algo extraño ya en su estómago. También tenemos a Magnolia, quien siempre, cada vez que yo viajo, ella, sea que yo esté tanto fuera como dentro del país, me llama para saber cómo estoy. Y demuestra su amor todos los días al servirme mucho más que la comida diaria. Ahora, la pregunta es, ¿qué está haciendo Dios al preguntar sobre el amor de una madre a un pueblo que cree que Él lo ha olvidado? ¿Por qué Dios hace eso? Tenemos a un pueblo que está quejándose, diciéndose que Dios lo ha olvidado. Entonces, ¿por qué Dios ahora trae este ejemplo de una madre, del amor de una madre? ¿Por qué Dios está haciendo eso? La respuesta es porque Dios ha concedido a las madres el privilegio de reflejar, el privilegio de ser la sombra de ese amor de Dios por sus hijos. La gloria de las madres es que ellas son capaces de manifestar a sus hijos de una manera especial el amor de Dios por sus hijos. Es cierto que los padres también aman, sin duda alguna, pero las madres no manifiestan solamente amor o no manifiestan solamente el amor de Dios por sus hijos, sino que manifiestan de una manera especial el tierno amor de Dios por sus hijos. Así que al Dios traer este ejemplo, al traer estas preguntas a su pueblo acerca del amor de una madre, lo que Dios está diciéndole a su pueblo es: como una madre ama a sus hijos, así los amo yo a ustedes. Hermanos, si tú eres cristiano, yo no quiero que tú salgas esta mañana de aquí pensando, así Dios amó a Israel. Yo quiero que tú sepas que como una madre ama a sus hijos, así Dios en esta mañana te está diciendo que te ama a ti. Pero pregunté por qué Dios trae el ejemplo de una madre a un pueblo que está diciendo que Él lo ha olvidado. Hay una segunda razón por la cual Dios le pregunta sobre el amor de una madre a un pueblo
que cree que Él lo ha olvidado. Y esa segunda razón es porque Él quiere que su pueblo sepa que su amor por ellos excede infinitamente al amor de una madre por sus hijos. Por eso dice en la última parte del versículo 14, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Generalmente una madre nunca se olvida de sus hijos, pregunto. Dios nunca se olvida de sus hijos sin excepción. ¿Es casi imposible que una madre no ame a sus hijos? Bueno, pues es imposiblemente imposible que Dios no ame a los suyos. ¿Aman mucho las madres a sus hijos? Pues Dios ama a los suyos muchísimo más. Dios siempre está atento a sus hijos para manifestarle su gran amor por ellos. En todas sus obras, en todas las obras que Dios hace, sin faltar ni una de ellas, Él busca tanto su gloria como nuestro beneficio. En ninguna de las obras de Dios Él busca el uno o el otro, o busca el uno ni el otro. No, Él está buscando tanto la gloria de su nombre como el beneficio de su pueblo, el beneficio de los hijos suyos. Y aun si tu madre, hermano, algún día te olvidara, aun si tu madre algún día te dejara de amar, Dios seguirá pendiente de ti. Dios seguirá preocupándose por ti. Dios seguirá cuidando de ti y Él seguirá amándote. Él no puede olvidar, dijo un teólogo llamado John Hill, debido a que en su naturaleza el olvido no tiene cabida. Él no olvidará debido a su promesa que nunca falla. Él olvida los pecados de su pueblo, pero no las personas que forman parte de su pueblo. Así que Iglesia Fundamento Bíblico, contempla hoy a este gran Dios tuyo y alábale. En el versículo 16, Dios agrega: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Esa última parte ahí que dice delante de mí están siempre tus muros puede referirse al menos a una de tres cosas. Número uno, los muros arruinados de la ciudad. Y Dios estaría diciendo con esto: yo entiendo la aflicción por la cual tú estás pasando. Pero también puede referirse, número dos, a los planos de los muros de la ciudad. Y Dios estaría diciendo algo como: tus muros serán reedificados, tú serás restaurada. Una tercera alternativa sería los muros de la ciudad, indicando la seguridad de la ciudad. Dios estaría diciendo: yo me preocupo siempre por tu seguridad. Ahora, sea lo que sea, o sea cual sea, a lo que Dios se está refiriendo aquí cuando dice tus muros siempre están delante de mí, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios está diciéndole a su pueblo: yo no me he olvidado de ti, yo te tengo presente, sí, aún en medio de tu aflicción. Y en la primera parte del versículo 16, Dios dice que tiene a su pueblo esculpido en las palmas de sus manos. Y pregunto, ¿para qué nosotros anotamos cosas? ¿Para qué? Bueno, nosotros anotamos cosas para no olvidar esas cosas que nosotros consideramos importantes. Y lo que Dios dice en la primera parte del versículo 16 se parece mucho a algo que posiblemente todos nosotros hemos hecho, y es que cuando no hay papel, lo que hacemos es coger un lapicero y escribir en la palma de nuestras manos. Pero Dios, según lo que dice aquí en el versículo 16, no tiene a los suyos anotado en la palma de sus manos con tinta de lapicero, no. Algunas traducciones de la Biblia traducen esta línea como tatuada en mis palmas. Pero el pueblo de Dios está, hermano, escucha eso, el pueblo de Dios está grabado en las manos de Dios con algo más duradero
que una tinta de lapicero y con algo más permanente que un tatuaje. Dios ha esculpido, según nos dice este versículo, a su pueblo en sus manos. La Reina Valera dice esculpido, esa es la traducción que más se acerca. Es como si Dios se hubiera hecho, dice, un hueco en su mano, en las manos suyas, grabando a los suyos, a su pueblo, el nombre de cada uno de los suyos en la palma de sus manos. Y debido a que es algo permanente esto, Dios nunca jamás se olvidará de los suyos. Se le atribuye al predicador Charles Spurgeon las siguientes palabras: esto que Él ha fijado no lo ha puesto en una plaza pública del universo, no lo ha grabado en un anillo que Él lleva en su dedo, porque ese anillo se puede quitar. Tampoco lo ha escrito en las vestiduras del Dios Todopoderoso, porque esa vestidura Él la puede quitar. Pero Él ha mostrado en esto su amor. Él fijó, Él grabó a su pueblo en algo que Él nunca puede separar de sí. Sus manos. Termina la cita. Y es por eso, hermanos, que nosotros cantamos el himno que dice: y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Ahora, posiblemente tú estés allí sentado y tú digas: pero Dios no tiene manos, eso es simplemente algo antropológico. Y es cierto, Dios no tiene manos, Dios es espíritu. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Piensas que Dios se conforma simplemente con dar una ilustración de su amor por su pueblo? ¿Cuán lejos, te pregunto, cuán lejos estuvo Dios? ¿Cuán lejos tú crees que estuvo Dios dispuesto a ir para demostrar su amor por los suyos? Déjame responder a esa pregunta. Los miles de años que pasaron después de la promesa sobre el Mesías que salvaría a su pueblo no fueron suficientes para hacer que Dios se olvidara de su pueblo. Pasaron miles de años, el pueblo atravesó muchas dificultades, muchas aflicciones, pero Dios no se olvidó de su promesa. Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo a vivir la vida perfectamente obediente que nosotros no pudimos vivir, y envió a su Hijo a morir la muerte como castigo que nosotros merecíamos y a resucitar, confirmando así que en Él hay salvación gratuita para todo pecador que se arrepiente sinceramente de sus pecados y que le pide a Él confiadamente que sea su Señor y su Salvador. Y en Juan capítulo 20, versículos 24 al 29, se relata que después de la resurrección, aun cuando Jesús tenía un cuerpo glorificado, Jesús todavía llevaba las marcas de su sacrificio. Entre ellas, Jesús, aun con un cuerpo glorificado, llevaba sus manos traspasadas con las marcas de los clavos. Sus manos que fueron traspasadas cuando Él murió por amor a los suyos. Y marcas, hermano, que Él llevará por toda la eternidad. Y que marcas que nos recordarán lo lejos que Dios llegó para demostrar su amor por los suyos. Hasta ahora hemos visto que las madres reflejan de una manera especial ese tierno amor de Dios por sus hijos, y al mismo tiempo hemos visto que el amor de Dios por su pueblo excede infinitamente el amor de Dios, el amor de todas las madres por sus hijos. Pasemos a ver algunas aplicaciones brevemente de todo esto que hemos
visto. En primer lugar, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, celebremos este Día de las Madres al honrarlas como lo que ellas son. Aquellas que tienen la gracia, que Dios les ha dado el privilegio de reflejar, como dije anteriormente, de una manera especial ese tierno amor de Dios por sus hijos. Así que a todas las madres que están aquí, feliz Día de las Madres. Número 2. Confía en Dios y alábale por su gran amor que Él siente por ti. Un amor que excede infinitamente al amor de una madre por sus hijos. Cuando tú veas a una madre que está demostrando su gran amor por sus hijos, recuérdate a ti mismo lo siguiente: si una madre puede amar así a sus hijos, ¿cuánto más no amará Dios, quien no está manchado con el pecado y que no tiene ninguna debilidad? ¿Cuánto más no amará Dios a los suyos? En tercer lugar, a todos los cristianos que probablemente ahora estén pasando por algún periodo de aflicción, quiero decirles lo siguiente. Recuerda que el hecho de que tú estés en este momento pasando por alguna aflicción, por alguna tribulación, no significa que Dios se haya olvidado de ti y no significa que Dios ya no te ama. Yo te puedo asegurar, porque su palabra lo dice, que Dios no te ha olvidado. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no ha dejado de amarte. El amor de Dios por ti no se ha enfriado. Su afecto por ti es sincero. Su corazón sigue latiendo por ti con un afecto mucho más fuerte y mucho más cálido que el amor de todas las madres por sus hijos. Considera a Jesucristo, por medio de quien Dios demostró su gran amor por ti. Y recuerda, allí en la aflicción, allí en el fuego en el medio del cual tú te encuentras, que el gran y tierno amor que Dios tiene por ti no le permitirá que Él quite sus ojos de ti ni por un segundo. Ese tierno y gran amor de Dios por ti hará que sus manos no incrementen el calor más de lo que tú necesitas para ser purificado. Así que confía en Él y no dudes de su amor por ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran amor por nosotros. Perdónanos cada vez que hemos respondido pecaminosamente como el pueblo, diciendo que tú nos has olvidado, que tú nos has abandonado, que ya tú no nos amas. Perdónanos cada vez que al decir eso hemos entristecido tu espíritu, cada vez que hemos entristecido tu corazón, porque tú has probado ser fiel a cada una de tus promesas. Tú, oh Señor, eres aquel que nos amas sinceramente y mucho más que el amor que cualquier persona en este mundo puede tener por nosotros. Por eso ayúdanos en nuestra incredulidad a no dudar de tu bondad, a no dudar de tu amor por nosotros, sin importar cuán intensa sea la aflicción en la cual nos encontremos, sin importar cuánto dure la aflicción o la tribulación por la cual estemos pasando. Ayúdanos a confiar en ti y alabarte, porque tú eres bueno, porque tú nos amas y porque tú estás comprometido a hacernos bien. Señor, gracias por el maravilloso regalo de las madres que tú nos has concedido a todos nosotros aquí. Y gracias, oh Señor, por ser el gran Dios, amoroso Dios que tú eres para con cada uno de nosotros. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.